Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Soy hija de Dios. Mi nombre es Alma Knott y hoy quiero platicar contigo, compartirte esto em, que viene en las escrituras en Génesis 1, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me gusta muchísimo esta parte de las Escrituras, el versículo 2, donde habla de desorden y de vacío y también de las tinieblas. El desorden de todo lo que hay en la vida del hombre, ¿no? Porque este versículo tal cual retrata la vida del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está viviendo una vida desordenada, es decir, viviendo como le plazca, viviendo a su manera, siguiendo nada al mismo tiempo, ¿no? O sea, está siguiendo una vida de placer, una vida alejada completamente de Dios. Es, es algo tan característico de la vida de la humanidad sin Dios. Sin Dios nuestra vida no tiene orden. Por eso a la gente en general le cuesta muchísimo acercarse a Dios, porque acercarse a Dios habla de que tenemos que ordenar nuestra vida, que tenemos que dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a vivir en total y completo desorden, y el hombre lo que menos quiere es sujetarse a una autoridad como la de Dios, porque Dios nos lleva a vivir una vida ordenada. Y en cambio el hombre pues quiere hacer lo que él quiere, o sea, vivir como él quiere, hacer todo lo que le plazca. Y ese es el espejo que vemos en esta parte de las escrituras en nuestra vida. Sin Dios es totalmente desordenada, no tiene ni pies ni cabeza. Está hecho un tiradero, está hecho un caos. Y por eso el hombre sufre muchísimo, porque vive completamente desordenado. Y también habla del vacío, y eso es un sentimiento y una realidad del hombre sin Dios, que está totalmente vacío. Así el hombre más rico cree que puede poseer el mundo entero, pero realmente sin Dios no tiene nada, solamente ha acumulado dinero y posesiones, pero eso no le ha llenado. Y así puede ser el hombre más pobre, que sin nada, pero también sin Dios, tampoco tiene nada. Lo único que va a llenar el vacío del hombre, el que le va a dar sentido a la vida del hombre, es Dios. Y de verdad que este versículo refleja cómo Dios nos encontró. A los que hemos creído en Él, así nos encontró. Estábamos en total desorden, estábamos en total vacío, y Él vino a darle orden a nuestra vida, y vino a llenarlo para darle propósito. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor en nuestras vidas, y lo sigue haciendo. Es un proceso desde que lo aceptamos hasta que nos toque irnos. Es un proceso de ordenamiento, es un proceso de estarnos llenando. No es algo que se hizo así como así por magia, ¿no? No, es un proceso. Todos los días el Señor nos está llevando a que vivamos en orden, a que seamos llenados de Él, por su presencia, por su esencia, por lo que es Él. Por eso la vida cristiana es una vida que todos los días tenemos que voltear a ver su palabra, para que Él nos dé orden, para que Él nos vaya diciendo cómo vivir la vida conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos. Cuando hemos llegado al Señor, hemos dicho que queremos morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Entonces, también las escrituras habla de otra característica tan importante aquí, que es las tinieblas.
Las tinieblas es total oscuridad, total engaño, total mentira, es una ceguera, porque cuando todo está oscuro no vemos nada, no vemos nada de lo que hay en nosotros. Las tinieblas es vivir totalmente en pecado y todos, o sea, todos queremos cerrar los ojos ante lo malo que somos, ante lo malo que actuamos, que decimos, que hacemos, o sea, todos queremos cerrar los ojos y no ver todo lo malo que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros no hemos encontrado a Cristo, no nos hemos encontrado con Cristo, no vemos nada de lo malo que hacemos. Si, si volteamos a ver a los demás, vemos que están igual o peor que nosotros y de ahí justificamos nuestras acciones. ¿Cuántas veces nos ha escuchado decir, no es malo ser adúltero, no es malo pecar porque los demás lo hacen? Si mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis vecinos lo hacen, yo también lo hago porque no es malo. Si mi mamá robaba, si mi papá robaba, yo lo hago porque no es malo. Eso es la verdadera oscuridad, las verdaderas tinieblas que hay en nuestras vidas, porque nos comparamos con los demás y decimos, pues no es malo, no es malo hacerlo. Entonces, eh, las tinieblas realmente lo que reflejan es que nos cierran los ojos ante el pecado que hay en nuestra vida. Y así es como Dios nos encontró, sin que nosotros veamos lo malo que somos, nos encontró desordenados y nos encontró vacíos. Pero dice las escrituras, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y este versículo, esta parte tan importante, es justo cuando supimos que Cristo es nuestro Salvador y le creímos y dijimos, sí, Cristo es mi Salvador y yo quiero, Cristo, que tú me perdones mis pecados, que tú vivas en mí, que ahora yo viva conforme a tu voluntad. Este versículo es cuando Cristo llegó a nuestras vidas y vimos, ese día vimos lo malo que somos. Ese día vimos lo desordenados que vivíamos, todo lo malo que hay en nosotros, toda la suciedad, todo eso que hacía que nuestra vida no tuviese sentido. Ese día fue cuando Cristo llegó y alumbró y nos quitó esa ceguera y empezamos a ver y lo seguimos viendo que somos malos, que sin Cristo somos malos y somos pecadores y, y que realmente lo necesitamos a Él para que podamos ser perfeccionados. Y Cristo es el único que le da orden a nuestras vidas. Nos empieza a dar mandamientos, nos empieza a dar ordenanzas para que tu vida ya no esté desordenada, para que tu vida tenga orden, tenga sentido, esté precioso, ¿no? Tu vida, tu ser sea otra, sea otro, sea totalmente cambiado. Em, Y lo más importante que vino a hacer en nosotros, además de abrirnos los ojos, es que ya no estamos vacíos. Dice las escrituras que aunque padre y madre nos dejaran, con todo eso Él nos recogerá. Y mucho de lo que pasa en el ser humano es que el hombre se siente huérfano, el hombre se siente solo, se siente abandonado. Y cuando Cristo llega, eso se va. Cristo lo llena todo. Él viene y llena nuestra vida, ya no hay vacío. Y eso es algo que nada en el mundo puede hacer. Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todos tus planes hechos llenarán ese vacío. Solo Cristo es quien hace eso en tu vida. Es el único que viene a darle orden, que viene bueno, repito, el orden es, o sea, nos abre nuestros ojos y empezamos a ver todo el desorden que hay, nos arrepentimos y Él empieza a dar orden y empieza a llenarlo todo, Él viene a llenarlo todo.
Y eso es todos los días. Todos los días Él viene a llenarlo todo. Él es el único que puede hacerlo. Y lo más asombroso aquí en las escrituras es que nosotros vemos primero una tierra desordenada, vacía, en tinieblas, pero también cuando llega la luz, el Señor empieza a ordenarlo todo, empieza a poner todo en su lugar, empieza a poner eh, al mar en su lugar, a la tierra en su lugar, empieza a crear muchas cosas de tal manera que al final de la creación Dios dice que es bueno y es justamente habitable para que el hombre viva. Y, y yo te invito a que lo leas, que lo escudriñes por tu cuenta, que invites al Espíritu Santo que te ministre esta parte de las Escrituras, pero esa es la razón por la que el Señor viene a tu vida, a darle orden y a llenarte, y es para darte vida, pero vida eterna, una vida que sobrepasa esta dimensión y te lleva a una dimensión celestial, a una vida eterna, pero con Él. Entonces, ese es el propósito del Señor, de darte orden y de llenarte, de que tú un día alcances la vida eterna. Y esa es la promesa de la salvación. Viene a salvarte. Nosotros con nuestro pecado, con nuestro desorden, íbamos a un camino de infierno, pero cuando Cristo llegó nos cambió totalmente de dirección y ahora nos invita y nos lleva, nos dirige a una vida eterna. Y bueno, espero que haya sido de grande bendición este episodio. Te invito a que escudriñes las escrituras, a que estés en esa comunión con el Señor y no siendo más, nos escuchamos en el siguiente. Dios te bendiga. Bye.